Bienvenidos a La Sombra Misteriosa. Hoy les traigo una historia que helará su sangre, una de esas que te hacen dudar de tu propio reflejo. ¿Alguna vez han sentido que el rostro que les devuelve el espejo no es del todo el suyo? Prepárense, porque después de esto, quizás no quieran volver a mirarse en uno. Esta es la historia del espejo que no devuelve tu reflejo. Todo comenzó en una mañana de otoño gris y pesada. El espejo simplemente apareció. Nadie en la casa supo cómo llegó allí. Estaba apoyado contra la pared del largo pasillo del segundo piso, envuelto en telas negras y polvorientas que olían a humedad y a algo más. Algo antiguo y olvidado. Mi madre pensó que mi padre lo había comprado en alguna venta de antigüedades, y mi padre creyó que era un capricho de mi madre. Ninguno de los dos lo había traído. Por unos días, nadie se atrevió a quitarle las telas. Era como si todos sintiéramos una extraña aprensión, una advertencia silenciosa que emanaba de aquel objeto. Finalmente, la curiosidad pudo más que el miedo. Fue mi hermano mayor, Leo, quien se decidió a desenvolverlo. Recuerdo que yo lo observaba desde el final del pasillo, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Leo tiró de las telas negras y éstas cayeron al suelo con un susurro sordo, levantando una nube de polvo que danzó en el único rayo de sol que se colaba por la ventana. Y ahí estaba, el espejo. Era grande, ovalado, con un marco de madera oscura tallada con figuras extrañas que no lográbamos identificar. Parecían enredaderas, pero al mirarlas de cerca, se asemejaban más a serpientes retorciéndose o a rostros en plena agonía. Lo más inquietante, sin embargo, era el vidrio. No era un espejo normal. No reflejaba la luz de la lámpara del pasillo, ni las sombras que se alargaban por el suelo. Parecía absorber la luz, creando un vacío oscuro y profundo. Solo reflejaba personas, y lo hacía de una manera incorrecta. Cuando te parabas frente a él, tu imagen aparecía. Sí, pero con un ligero retraso. Si levantabas una mano, tu reflejo tardaba 1 o 2 segundos en imitar el movimiento. Era sutil, casi imperceptible al principio. Podías pensar que era un truco de la luz o de tu propia vista. Pero si te quedabas observando, la sensación de extrañeza crecía hasta convertirse en una alarma punzante en tu interior. Era como ver una transmisión con desfase, un eco visual que te hacía sentir desconectado de ti mismo. A todos nos dio escalofríos, pero Leo quedó fascinado. Siempre había sido el más curioso, el más valiente. Pasaba horas frente al espejo experimentando. Movía la cabeza, sonreía, fruncía el ceño y se reía al ver a su reflejo tardar en copiarlo. Nosotros le decíamos que lo dejara, que ese objeto no era normal, pero él no nos hacía caso. Decía que era como un juego que pronto se volvería una pesadilla. Una tarde lo encontré allí, pálido, con los ojos fijos en el vidrio. «Hay alguien más», me susurró sin apartar la vista. «¿Qué dices, Leo?», le pregunté acercándome con cautela. «Detrás de mí», insistió. Cuando me muevo, a veces, por una fracción de segundo, veo una sombra detrás de mi reflejo. Una figura alta y delgada. Miré el espejo por encima de su hombro, pero yo no veía nada más que nuestras dos figuras ligeramente desfasadas. «Estás imaginando cosas», le dije, intentando sonar convincente, aunque el miedo ya se había instalado en mi estómago. Pero él no imaginaba nada. Cada día que pasaba, Leo se volvía más retraído y paranoico. Apenas comía, apenas dormía. Lo único que hacía era vigilar el espejo, o, mejor dicho, ser vigilado por él. Nos contaba que la sombra se hacía más nítida, que a veces sentía su aliento frío en la nuca cuando estaba frente al vidrio. Una noche, mi madre intentó cubrir el espejo con una sábana, pero Leo se abalanzó sobre ella, gritando que no lo hiciera, que si no podía verlo, no sabría cuándo estaría cerca. La noche del grito fue la peor de mi vida. Estábamos todos en nuestras camas, intentando dormir en una casa que ya no se sentía como un hogar. El silencio fue roto por un alarido inhumano, un sonido de puro terror que venía del cuarto de Leo. Mis padres y yo corrimos por el pasillo. La puerta de su habitación estaba abierta. Lo primero que vimos fue el espejo.
que inexplicablemente ahora estaba dentro de su cuarto, frente a su cama. Leo estaba de pie frente a él, con la boca completamente abierta en un grito silencioso. Sus ojos estaban desorbitados de pánico, pero el sonido no salía de su garganta, salía del espejo. La voz desgarradora, el grito de agonía, emanaba del vidrio, rebotando en las paredes del cuarto. Su reflejo en el espejo era el que gritaba, con la misma expresión de terror, pero era la imagen la que producía el sonido. Nos quedamos paralizados, incapaces de comprender lo que veíamos y oíamos. Luego, tan abruptamente como empezó, el grito cesó. Leo se desplomó en el suelo, inconsciente. Al día siguiente, Leo despertó, o al menos algo que se parecía a Leo. Se levantó, caminó, se sentó a la mesa para desayunar. Incluso sonrió cuando mi madre le preguntó si se sentía mejor. Dijo que sí, que solo había tenido una pesadilla. Pero algo estaba terriblemente mal. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. Y lo más aterrador de todo, cuando pasaba por delante del espejo del pasillo, este ya no lo reflejaba. Para el espejo, mi hermano ya no existía. Era un espacio vacío. Mis padres, desesperados, llamaron a un sacerdote, un hombre anciano y de mirada sabia que había visto muchas cosas extrañas en su vida. Recorrió la casa, se detuvo frente al espejo y lo observó durante un largo rato en silencio. Luego miró a Leo, que lo observaba desde el otro lado de la habitación con una calma antinatural. Finalmente, el sacerdote se giró hacia mis padres, con el rostro grave. He lidiado con posesiones, con espíritus atrapados en objetos, dijo en voz baja y solemne, pero esto es diferente. Lo que habita en su hijo no es un espíritu que ha sido atrapado, es un espíritu que ha sido intercambiado. Sus palabras cayeron sobre nosotros como una lápida. Recen por el alma de su verdadero hijo, añadió, porque ya no está aquí. Y se fue, dejándonos solos con nuestra pena y con la criatura que ahora ocupaba el cuerpo de mi hermano. Esa misma noche, un estruendo nos despertó a todos. Corrimos al pasillo y encontramos el espejo hecho añicos en el suelo. Miles de fragmentos de vidrio oscuro cubrían la alfombra. Nadie supo cómo se rompió. Simplemente explotó. Y la cosa que pretendía ser Leo estaba de pie junto a los restos, mirándolos sin ninguna expresión. Pensamos que con el espejo destruido, la pesadilla terminaría. Nos equivocamos. Fue solo el comienzo de un nuevo tipo de horror. La entidad que vivía con nosotros se volvió más audaz. A veces, cuando entraba en una habitación, sentía la presencia de alguien. Al girarme, veía a mi hermano de pie en un rincón, observándome en silencio. Pero al parpadear, ya no estaba. Eran apariciones fugaces, como fallos en la realidad. Lo veía en el reflejo de una ventana, o al final de un pasillo oscuro, siempre inmóvil, siempre observando. Y lo peor, lo que me sigue atormentando cada noche, es su mirada. Cuando a veces cruzo mis ojos con los suyos, con los de la criatura que usa su rostro, me doy cuenta de algo. Algo que me hiela por dentro y me confirma que el Leo que yo conocí se ha ido para siempre. Y es que cuando me mira, sus ojos no parpadean. Nunca. Gracias por acompañarme en la sombra misteriosa. Si esta historia te ha inquietado, dale a like y suscríbete para no perderte el próximo relato. Y recuerda, la próxima vez que te mires al espejo, asegúrate de que quien te devuelve la mirada seas realmente tú. Hasta la próxima.